todos esos, ¿verdad? Esos temas. Son circuitos con diodos. Y como parte de esos circuitos, pues tenemos a los filtros. Mire, hay filtros activos hoy día, se hacen con amplificadores operacionales. Eso lo atenderemos después. En este momento vamos a estar hablando de los filtros pasivos y vamos a ver unos dispositivos que ustedes todavía no han visto, excepto uno de ellos que es el condensador. Cuando usted tiene un power supply, cuando usted tiene, debo decir, un rectificador, pues ese rectificador no trabaja solo. Ese rectificador requiere de unas etapas adicionales y esas etapas van a abonar, ¿verdad? Van a añadir al circuito algunos elementos adicionales para poder obtener al final un voltaje DC puro. Fíjense que la salida del rectificador, la salida de un rectificador, esa salida, si era un half wave rectifier, era una salida de media onda, ¿verdad? Era media onda lo que salía. Es un DC pulsante, pero distinto al full wave rectifier, el cual íbamos a tener todo el tiempo, ¿verdad? Presente una señal, ¿verdad? Un voltaje a través del tiempo. ¿Ok? Fíjense que la gráfica pues muestra en el eje de X el tiempo y hacia el lado, hacia el eje de Y, que es lo que se representa, ¿verdad? Es la magnitud, la amplitud máxima, ¿verdad? Hacia Y, la amplitud máxima. Así que en X es el tiempo y hacia Y la amplitud máxima. Bueno, este voltaje, conocido, ¿verdad?, como un DC pulsante, es un DC pulsante. Los equipos no trabajan con DC pulsante. Requieren de unas etapas adicionales para cambiar ese DC pulsante a un DC puro. ¿Cómo podríamos representar un DC puro? Podríamos representarlo de esta forma. Es un voltaje el cual se mantiene constante a través del tiempo. ¿Okay? Tiene una amplitud X, ¿okay? Y se mantiene, ¿verdad? Fijo. 10, 12, 5, lo que fuera. En el power supply que nosotros vamos a montar, en el RCR, ese power supply va a estar proveyéndonos un voltaje DC variable, pero fijo, y vamos a tener otra salida con un DC fijo de más 5 voltios para usarlos en aplicaciones digitales. Ahora, para nosotros lograr esto, pues tenemos que tener el rectificador, que ya hemos visto, la primera etapa que vimos. ¿Y qué más requerimos? Ahora tenemos que pasar esa señal a un filtro. Y eventualmente la tendremos que pasar también, en combinación con este filtro, a una etapa de regulación. Vamos a añadir reguladores de voltaje. ¿Ok? Y finalmente vamos a tener, como muestra la gráfica, un DC constante, fijo a través del tiempo. Cuando usted entra al filtro, ese pulsante, pues puede tener cierto nivel de rizado. Puede tener cierto nivel de rizado, de ondulación en la onda. Bueno,
pero eso va a depender de cuán bueno sea el filtro. ¿Okay? Así que puede ser que este nivel de rizado no sea tan, podríamos decir, no sea tan evidente. Puede ser que cuando apliques un condensador simplemente reduzcas bastante el nivel de ripple, de rizado. ¿Okay? Aquí es demasiado evidente, no se notan demasiado las ondulaciones, pero va a depender, y bien lo aclaramos aquí, del filtro utilizado. Hay en ocasiones que una buena combinación de condensadores logran reducir bastante ese % ese nivel de rizado. ¿Okay? Hay distintos tipos de filtros y todos ellos los vamos a construir utilizando inductores y condensadores. Inductores y condensadores. ¿Okay? Ustedes han estado viendo en el otro curso lo que es un condensador. Nosotros vamos a verlo desde otro punto de vista. Pero el filtro del cual nosotros estaremos hablando, estos filtros que utilizan condensadores e inductores, son filtros pasivos, no son filtros activos. Ya cuando tenemos dispositivos como amplificadores operacionales, los unimos a condensadores e inductores y obtenemos entonces un filtro activo. Eso se ve mucho en refrigeración, profe. ¿Qué se ve mucho en refrigeración? Lo del filtro. Cuando se conecta al condensador se conecta un filtro, pero lo que hace es que limpia totalmente. Bueno, yo los he visto. Nada, eso se ve mucho en refrigeración. Yo lo he visto como condensadores de arranque. Exacto. Pero más bien es para cargar a cierto nivel para que el motor arranque. Bueno, hay distintos tipos de filtros. Están los capacitor filter, está el LC filter, conocido como L, está el B-filter y está también el filtro tipo P. Vamos a verlos todos ellos. ¿Okay? Bien. Miren, hay unos fact cards. Estas tarjetitas yo las obtuve de una revista hace muchos años atrás. Esta revista ya no existe, Popular Electronics. Y esa revista traía unas tarjetitas que se sacaban de la revista. Y esas tarjetas traían una serie de documentación, ¿verdad? En una tarjetita como 3x5. Y entonces estas son parte de las tarjetitas de esa revista, de ese ejemplar de ese mes. Y aquí le presentamos, ellos presentan aquí distintos tipos de filtros. Mire, cuando usted está hablando de una señal, esa señal, dentro de la gama de señales que tenemos, puede que usted quiera eliminar de una señal una frecuencia específica entre medio de dos frecuencias, o puede que quieras eliminar las frecuencias altas dentro de esas gamas de frecuencias, o puede que quieras eliminar las frecuencias bajas dentro de esa gama de frecuencias. Eso lo vas a ver bien allá en el curso de comunicaciones. Ahora, mira lo siguiente. El primer filtro que vamos a ver es el filtro tipo C. El filtro tipo C. El filtro C, conocido como el capacitor filter, ¿qué utiliza? Un capacitor, un condensador, ¿ok? Capacitor o condensador. Vamos a ver el siguiente circuito. Antes de entrar en estos fact cards. Miren, aquí tenemos un rectificador de media onda. Este circuito que tenemos aquí es un rectificador de media onda. Vamos a utilizar ese circuito para poder explicar cómo funciona un condensador en este tipo de circuito.
Llega a la media onda positiva. ¿Y qué sucede con este diodo? ¿Qué sucede con el diodo? Conduce. Al conducir, deja pasar ese medio ciclo positivo menos su voltaje de barrera. Examen parcial número 1. Al mismo tiempo, en ese primer ciclo inicial, se carga el condensador a ese mismo voltaje pico, out. ¿Está claro? Cuando viene el medio ciclo negativo, el diodo no conduce, cae en reverse. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con el condensador? El condensador está cargado. ¿Y qué va a hacer el condensador? Se va a descargar a través de RL. Va a producir, por consiguiente, vamos a tener en la resistencia de carga de salida, vamos a tener, se cargó, entró el medio ciclo positivo. Si lo podemos representar en su totalidad, vamos a hacerlo de esa forma. Tiempo cero. Y luego, cuando llega la porción, el medio ciclo negativo, el condensador actúa como si fuera una batería temporera. ¿Y qué hace? El tiempo lo asignó. ¿Qué hace? Se descarga a través de RL, podemos borrar esta parte, y esto lo vamos a ver continuamente a través del tiempo. Se descarga, llega al medio ciclo positivo. La ondita de ahorita, ¿verdad? Y nuevamente, ¿qué sucede? Podemos verlo de esta forma. Lo vamos a ver así en el osciloscopio. Él se va a estar cargando y descargando a través de RL. Y vamos a tener entonces un DC filtrado, no pulsante, pero con un nivel de ripple. Esto se le conoce como ripple. Vamos a dibujarlo un poquito mejor para que se pueda ver. Un nivel de ripple, pico a pico. Así que va a haber un voltaje de rizado, voltaje de ripple, pico a pico, dentro de ese DC que vamos a obtener en la salida. El medio ciclo negativo pues no cuenta, ¿verdad? Para nada en este caso. Esto se va a repetir a través del tiempo, pero podríamos en gran medida reducir esto si lo que tenemos es un rectificador de onda completa, un full wave rectifier. Cuando nosotros tenemos un rectificador de onda completa, esta es nuestra señal de salida. El condensador tiene mejor probabilidad de actuar. ¿Dónde? Entre medio de ambos picos positivos, y el nivel de rizado se reduciría bastante cuando entonces nosotros aplicamos o utilizamos un full wave rectifier. Este sería el caso de un hard wave rectifier. Y estamos viendo que en ese caso el ripple es mucho mayor que en el caso de un full wave rectifier. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Si nosotros utilizamos un rectificador tipo puente, ¿verdad? Que es full wave rectifier, nosotros vamos a reducir bastante ese nivel de ripple. Pregunta. Fíjense que tiene que existir un valor de capacitancia específico para que esto funcione. ¿Por qué? Porque el condensador requiere de unos periodos de tiempo para descargarse y para cargarse. No sé cuánto, ¿verdad?, que fue lo que dieron en el otro curso, pero usualmente se toman como 5 periodos de tiempo o 5 taos, la cantidad de tiempo necesario para que un condensador se cargue a más de un 95% del valor de la fuente.